La dolarización en Argentina al estilo ecuatoriano es uno de los temas que ha dado mucho de qué hablar últimamente. Para conversar un poco al respecto, hablemos con profesionales. Vamos a conversar con la exgerente del Banco Central de Ecuador, Verónica Artola. Pero antes de escuchar la entrevista, no te olvides de suscribirte al canal donde la información es poder. Yo soy Kimberly Moreno y esto es El Dinero Mueve el Mundo. Verónica Artola, economista. Gracias por aceptar la invitación, Verónica. Gracias a ti, Kimberly, por la invitación. Ok, economista, podemos empezar hablando sobre esa serie de medidas económicas fracasadas que llevaron a Ecuador a una dolarización a principios del año 2000. Bueno, yo creo que es un cóctel de muchas cosas, ¿no? Primero, hay que entender que el Ecuador en 1999 ya venía sufriendo una crisis social, económica, fiscal, externa complicada, y adicionalmente a eso también el presidente de la época tuvo que sufrir, digámoslo así, un problema con el tema de la baja de los precios del petróleo y también con un fenómeno del Niño. Pero ¿por qué nos derivó a eso? Primero, yo creo que existieron algunas desregulaciones en el sector financiero, sobre todo en los bancos, en donde permitió, ¿no es cierto?, que haya una libre movilidad de capitales sin ningún control. Y eso lo que fue generando también es que en su momento esa desregulación financiera nos lleve a una crisis financiera, justamente. ¿Y qué pasó con esa crisis financiera? El Banco Central tuvo que intervenir en esa crisis financiera emitiendo alrededor de 8.000 millones de dólares para salvataje bancario. Entonces eso, por supuesto, después no pudo ser absorbido por la economía ecuatoriana y tuvo que llegar a este tema de la dolarización. Pero adicionalmente a eso también había toda esta pérdida de confianza que yo digo en el sucre en su momento, y yo sí estoy y soy una fiel creyente que cuando pierdes la confianza en tu moneda tienes un problema. Ya la gente no confiaba en el sucre, ya las personas y las empresas empezaron a ahorrar en dólares, se empezó a hacer ya consumos en dólares. Y claro, ya frente a eso fue un tema bien complicado. Teníamos tasas de interés muy altas, que podían bordear el 60% anual en tasas de interés pasiva. Teníamos tasas de inflación que llegaron a bordear el 90%. Entonces, frente a eso, la decisión del gobierno de turno, de Yamil Maguad, fue dolarizar la economía. Entonces fue por la falta de confianza que decidieron no hacer política monetaria para parar la inflación del país. Yo creo que yo creo que ya era muy complejo en ese momento. Como digo, fue un tema de desregulación que no había pasado, no, o mejor dicho, no fue solamente de un año, sino que ya veníamos con una reforma al sistema bancario de hace algunos años, y eso fue generando este tema. Y ya para el año 98, 99, efectivamente la gente ya no confiaba en el sucre, ya la gente no quería tener sucres, y por eso pues llevamos a la decisión de la dolarización. Entonces, ¿crees que dolarizar es asumir la incapacidad de hacer política monetaria? Es complejo, yo no lo diría tan así porque yo estuve al frente del Banco Central del Ecuador durante algunos años, y yo sí creo que por más dolarizada que esté una economía, el Banco Central sí tiene espacio para hacer política monetaria. Sí, le quitaron una patita, como yo siempre digo, que es el de emisión monetaria per se, pero sí se puede hacer otros instrumentos de política monetaria. Muchos dicen justamente lo que tú dices: bueno, no tengo sucres porque no confío en el gobierno de turno y tal. Yo creo que te pone de alguna manera una camisa de fuerza. Ya podemos analizar los pros y los contras, pero que sí, te da de alguna manera un poco más de confianza o seguridad en el sistema monetario, en la moneda que está en tu país, no teniendo el dólar. Ok, cuando se dolarizó Ecuador en el año 2000, el precio del barril de petróleo costaba aproximadamente $18, pero luego fue aumentando y llegó hasta aproximadamente $100. En esa época hubo bonanza económica para Ecuador y para otras regiones de Latinoamérica, países productores de petróleo. ¿Crees que ese crecimiento económico fue por la dolarización per se o por el aumento en la renta petrolera?
A ver, es súper interesante porque yo iría un poquito más atrás en algunos temas. Si nosotros vemos los datos, ¿no es cierto?, en promedio de cuánto ha crecido la economía desde que estamos dolarizados, en promedio ha crecido alrededor de 2,9% y cuando no estuvimos dolarizados crecimos más, un poquito casi el 3,5%. ¿Y por qué doy estos datos? Porque eso no depende, o el crecimiento de una economía no solamente depende del sistema monetario que tú estás utilizando. Para nosotros la dolarización, como yo digo, sí ha sido una camisa de fuerza y sí nos ha traído algunos beneficios. Entonces, en la época que tú dices del $100 de barril de petróleo, que fue más o menos en el año 2007, 2008, 2009, ¿no es cierto? Que teníamos ahí una bonanza, por supuesto, pero ¿qué nos ayudó también ahí? Que esos recursos fiscales permitieron tener más inversión pública, ¿no es cierto? Permitieron generar un crecimiento económico interesante. Pero sin irnos tan lejos, hemos tenido un año 2022 donde también hemos tenido, ¿no es cierto?, un barril de petróleo de aproximadamente 105 dólares del barril y no hemos tenido el crecimiento como teníamos en esos años. Entonces, yo sí creo que hay que desmitificar el tema de que en una economía dolarizada automáticamente ya tú tienes un mayor crecimiento. En el Ecuador no se ha visto eso, es más, no hemos tenido un crecimiento estructural desde que tenemos dolarización de manera importante porque tienes algunas otras restricciones. Yo creo que en una economía dolarizada, para tener un crecimiento importante, no solamente depende del barril de petróleo, sino de las reformas estructurales desde un tema de productividad que se puedan incorporar en los países. Ok, Verónica. Ahora, explícame cómo es el proceso de dolarización de un país. O sea, me imagino que el Banco Central primero debe abastecerse de dólares para cubrir la demanda. A ver, ¿cómo funciona aquí en el Ecuador? Y o sea, la verdad, en esa época yo todavía no estaba, ¿no es cierto?, en la función pública, pero en su momento, ¿qué pasó? El Banco Central lo que tuvo que decir, ok, cambiamos, ¿no es cierto?, 25,000 sucres por $1. Entonces las personas iban al Banco Central físicamente con sus sucres y les daban dólares. Por supuesto, ahí hay toda una logística y que hasta el día de hoy funciona. El Banco Central del Ecuador es el único que puede en nuestro país importar dólares y exportar dólares. ¿Qué significa eso? Que para poder abastecer toda la economía de dólares, el único que puede hacerlo es el Banco Central. Hay otras experiencias de dolarización, por ejemplo, como en El Salvador, que ahí sí como que ha descentralizado esta responsabilidad y los bancos comerciales también lo pueden hacer, pero siempre tiene que existir una institución fuerte que controle cuántos dólares están ingresando a la economía, que en este caso tienen que ser los bancos centrales. Entonces, sí, ¿cómo funcionaría ya operativamente? Cualquier país que esté pensando en eso necesita primero su banco central, tener los suficientes recursos para poder tener los dólares para cambiar a la ciudadanía. ¿Y qué pasó en el Ecuador? Ojo, que no es que podías cambiar de un mes para el otro. Se dieron aproximadamente 6 meses para que la gente pueda cambiar sus sucres por dólares. ¿Para qué? Para que el Banco Central se pueda ir dotando con esos recursos, porque sería imposible o sería mentira, sí tiene que tener toditito, pero sí fue viendo, midiendo y después ya se puso un plazo que desde ahí ya no se va a poder cambiar los sucres por dólares para poder dar a la gente también un poco más de flexibilidad. Tocaste un tema importante que fue la importancia del Banco Central en esta economía dolarizada, pero el candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, propone eliminar el Banco Central. ¿Cómo se llevaría un proceso de dolarización sin un Banco Central y cuáles serían las consecuencias? La verdad yo no lo concibo, Kimberly. Yo no concibo ningún proceso de dolarización sin un banco central. Aquí en el Ecuador también hemos tenido mucho ese debate que dicen, ya si estamos dolarizados, ¿para qué el Banco Central? Pero para mí, incluso en una economía dolarizada, el Banco Central juega un papel indispensable, que es el que maneja la liquidez de toda la economía y maneja, ¿no es cierto?, una variable que para mí, al menos en el Ecuador, es importante, que es este tema de la reserva internacional, que en Argentina también debe ser igual. Entonces, ¿qué quiero decir? Si yo no tengo la suficiente liquidez, ¿quién la va a administrar? ¿Cómo la vamos a administrar? ¿Quién va, más allá del control y regulación del sistema financiero, que también es una función del central, pero quedándonos con el sombrero del tema monetario,
monetario, necesitas una institución que te pueda manejar esa liquidez. Entonces, pensar que yo mañana elimino el Banco Central porque estoy dolarizado no es así, porque también tiene otros instrumentos, otras funciones, otra, como yo diría, como el banco de bancos, como lo es, y que puede tener toda esa visión incluso sistémica para ver el riesgo sistémico, cómo se están comportando las instituciones financieras, cómo se está comportando la economía. Hay una cosa importante, ¿no? Ya en una economía dolarizada, para nosotros el Banco Central no tiene este objetivo como lo tienen otros bancos centrales, de medir el tema de la inflación, pero sí tenemos el objetivo de ver cómo está la liquidez de la economía, cómo jugamos en el buen sentido con los instrumentos monetarios para darle y canalizar la economía, a la liquidez también a la economía real. Entonces, pensar en eliminar al Banco Central de Argentina, por ejemplo, en un proceso de dolarización, yo sinceramente no lo concibo, no lo veo y creo que operativamente sería muy complejo. Incluso, Kimberly, en una economía dolarizada, tú necesitas al Banco Central para tener la relación con los organismos internacionales. Por ejemplo, a mí Fondo Monetario Internacional me va a prestar dinero. ¿A quién le va a depositar esa plata? Voy a depositar en la cuenta del Banco Central del Ecuador o en el Banco Central de Argentina. Si no está el Banco Central de Argentina, ¿en dónde deposito eso? En el Banco Comercial A, en el Banco Comercial B. La verdad que si querés, o si el concepto es del Banco Central no sirve para nada, por ejemplo, ok, tratemos de reducirlo un poco, pero eliminarlo completamente, la verdad que yo no veo una operatividad por ahí. Ok, es muy interesante este punto de vista, Verónica. Ahora, hablando del tema Estados Unidos, el dólar sabemos que ustedes no lo imprimen en Estados Unidos. Ahora, ¿puede Estados Unidos restringir el flujo de dinero hacia países dolarizados si este no se alinea con algunos intereses políticos que pueda tener el país? La verdad que creo que no, eso no, nosotros no lo hemos vivido por un tema político. Obviamente, lo que sí tenemos que tener cuidado en las economías dolarizadas es que somos más propensos al lavado de activos. Es más fácil hacer un tema de lavado de activos, un tema de falsificación de billetes. Entonces, lo que sí va a exigir la Reserva Federal y que nos ha exigido a nosotros con total, digamos, solidez y que tienen la razón es tener cuidado, ¿no es cierto?, de todos estos flujos ilícitos en la economía. ¿Por qué digo esto? Porque si es que en el Banco Central, lo que les decía, el Banco Central del Ecuador es el único que puede importar billetes. Por ejemplo, que nos pasó en su momento. Importábamos nosotros una cierta cantidad de billetes de 100, pero notábamos que en la economía estaban circulando más billetes de 100. Entonces, ¿qué? Y claro, como no necesitamos tantos billetes de 100 y no se utiliza mucho en el Ecuador en general, los bancos depositaban en el Banco Central y nosotros empezamos a decir, oye, el Banco Central o Reserva Federal, empiezo a devolver estos billetes de 100 porque no los necesito. Entonces, ¿qué pasó? La Reserva Federal dijo, oye, no me cuadra lo que tú estás importando con lo que tú estás exportando de billetes de 100. Porfa, revisa, pon más controles, etcétera. Eso sí lo puede hacer y lo debe hacer la Reserva Federal, por eso doy este ejemplo, más no decir, oye, porque tú estás haciendo eso te voy a restringir el flujo de efectivo o de dólares. Eso es muy complicado porque obviamente además hay una negociación importante entre el país que quiera dolarizar y pues la Reserva Federal podría apoyar en todo eso. Obviamente, como digo, con estos controles, eso sí que son necesarios. Ok, hace 3 años en Ecuador se discutía una ley de defensa de la dolarización. ¿A qué se refiere esta ley? A ver, retrocediendo un poquito, ¿por qué nació esa ley? En el año 2010, en el año 2008, se cambió la ley que regía al Banco Central en ese momento. Hasta el año 2007, el Banco Central era autónomo administrativa, financieramente, en la toma de decisiones y tal. Pero lo más importante, hasta el año 2007, no había la posibilidad de que el Banco Central de alguna manera financie al gobierno central, es decir, al Ministerio de Economía y Finanzas. A partir del año 2008 se cambia la ley y tenemos lo que ahora conocemos como el Código Orgánico Monetario Financiero. Ese código hizo algunos cambios. Primero, que el gobierno, digamos, del Banco Central estaba formado por ministros, entonces de alguna manera ya no eras tan autónomo como lo tenemos en otros países y te abría la posibilidad de usar algunos otros instrumentos como el tema de comprar bonos del Ministerio de Economía y Finanzas
que se podría considerar algún financiamiento indirecto. Entonces, la verdad que al principio sonaba buena idea, al principio podía parecer que era interesante canalizar esos recursos a la economía real, pero después vimos y empezamos a analizar que había un desbalance en el Banco Central, en las cuentas del Banco Central. ¿Y por qué desbalance? Y ahí vuelvo. En un banco central, al manejar la liquidez de la economía, necesitas que los recursos sean lo más líquido posible. Cuando se cambió esa reforma, y volviendo al tema, ¿no es cierto?, empezamos a tener dentro de la composición del balance del Banco Central efectivo, sí, pero la gran mayoría empezaron a hacer papeles, bonos, acciones, que la verdad en una economía dolarizada, eso personalmente creo que no es lo más sano. Entonces, en esa ley de defensa de la dolarización, lo que se hizo es volver a tratar de tener una autonomía en las decisiones del Banco Central, pero ojo, en el Ecuador se cambió la Constitución en el año 2008 y en la Constitución del año 2008 se puso ya específicamente que el Banco Central va a como que ser el ejecutor de las políticas que decide el presidente o el ejecutivo. Entonces, con esta ley de defensa de la dolarización, si bien se dio algo de autonomía y que yo lo he manejado siempre, está bien, pero no puedes estar divorciado de las decisiones del presidente, porque son todos, ¿no es cierto?, órganos que necesitan impulsar la economía. Entonces, se volvió un tema de que ya el directorio o la junta, en este caso del Banco Central, no esté formado por ministros, sino por personas designadas del presidente, y ya se ponga por ley que no se puede hacer este financiamiento al Ministerio de Finanzas con el objetivo de poder ir reconstruyendo y manejar esta liquidez de una mejor manera en una economía como la nuestra. Ok, Verónica, y en general, ¿cuáles fueron los pros y los contras de la dolarización en Ecuador y cuál sería la analogía a la propuesta del candidato Milei actualmente? A ver, yo creo que los pros, definitivamente, si nosotros vemos en el Ecuador, 9 de cada 10 ecuatorianos quieren mantener la dolarización. Entonces, eso nos da una idea de que nos da seguridad, estabilidad para no estar con estos vaivenes de que deprecian la moneda y al depreciar, ¿no es cierto?, hay un empobrecimiento de la gente al interno, al externo puede ser otra cosa, pero al interno complejo. Tenemos, ¿no es cierto?, un sistema financiero más estable y, por supuesto, los temas de inflación. Pero bueno, ¿cuáles son los contras que yo creo que es el talón de Aquiles que tiene la dolarización? Justamente tu sector externo. Tú no tienes un sector externo en donde tú ya puedas influir artificialmente, como yo digo con el tema justamente cuando devalúas. No es que eres más competitivo porque efectivamente lo eres, sino porque devaluaste tu moneda. Entonces eres más interesante para los mercados extranjeros. Pero en una dolarización ya no lo puedes hacer. Dependes, ¿no es cierto?, de las decisiones o de lo que pasa en el mercado. Si se empieza a apreciar tu dólar, entonces eres menos competitivo. Si la Reserva Federal empieza a subir las tasas de interés también, se vuelve un poco más complicado porque no tienes tú una política tan activa de tasas de interés. Y hay otra cosa y dos elementos interesantes que hay que estructurarle y tal vez ahí viéndole y Argentina debería analizar, como yo digo, la dolarización per se no te va a traer estabilidad de crecimiento, sino que en lo que nos ha pasado, tu tema del mercado laboral se vuelve incluso más rígido, es un poco más complejo, que es lo que nosotros estamos viviendo en el Ecuador, y como digo, el crecimiento económico no es per se, necesitas impulsar políticas productivas y de competitividad. Entonces sí, nos ha traído estabilidad por el lado que digo, pero por el lado de los retos, que incluso en el Ecuador todavía no los hemos podido abarcar, es cómo con una economía dolarizada tenemos un crecimiento más fuerte, cómo mejoramos nuestro mercado laboral, cómo nos volvemos competitivos en el mercado externo. Eso todavía son, digamos, deficiencias de un sistema de dolarización que no es tan fácil. Hay muy poquita literatura en este tema y más en economías como las nuestras, pero si Argentina decide entrar en un proceso como este, sí es entrar en un plan económico, en una manera de pensar en reformas estructurales, no solamente con la dolarización bajo la inflación y se arregló todo, nada que ver. Necesitas pensar en estos otros temas de crecimiento y mercado laboral que se vuelven más rígidos también. Ahora, Verónica, para no perder la oportunidad, quería preguntarte cómo se vivió el proceso de elecciones el domingo en Ecuador y qué te parecen las propuestas económicas de los candidatos para mejorar la economía. Bueno, creo que
fue un proceso primero histórico en el sentido de unas elecciones anticipadas, porque el presidente Lasso ha tenido la incapacidad de gobernar este país, entonces se vio la necesidad de justamente llamar a una muerte cruzada. Entonces, frente a eso, los resultados personalmente creo que sí fueron sorpresivos, sobre todo por el segundo candidato que entra. De acuerdo a los números, la candidata Luisa González estaba en segunda vuelta, pero Daniel Noboa no. Entonces, la verdad, fue un escenario diferente al que estábamos pensando que iba a ser. En el Ecuador se vivieron dos cosas importantes. Primero, el asesinato de un candidato presidencial, que creo que eso dio totalmente el tablero de cómo la gente sentimos, ¿no? Este tema de por quién realmente apoyar. Creo que el debate, a veces uno cree que el debate presidencial no juega mucho, pero de acuerdo a las estadísticas existieron muchos jóvenes conectados en el debate, entonces estaban viendo realmente propuestas. Creo que este tema de los antis y los contras, ya la gente está cansada y por eso quiere propuestas serias. ¿Cómo veo las propuestas económicas? Yo creo que la verdad, los planes de gobierno que he podido revisar de los dos candidatos plantean cosas que no se lo va a hacer solamente en un año y medio, no son propuestas para más largo aliento. Entonces, yo creo personalmente que las cosas en el Ecuador no están fáciles en este momento. Entonces, cualquiera de los dos que llegue a ser presidente o presidenta de la República necesita enfocarse en dos o tres cosas. Yo primerito me centraría en tema de seguridad, porque hay un problema de inseguridad, la gente no está invirtiendo, tenemos un riesgo país todavía muy alto, que si bien algo bajó con esta segunda vuelta, no ha sido menos de 1.800 puntos, entonces eso te genera un ambiente de incertidumbre muy fuerte. Después, enfocar en cómo reactivar algo la economía. En la economía dolarizada, y volviendo un poquito, es una política fiscal que debería ser un poco más activa, pero prudente. En este momento sí creo que el sector público tiene que empezar a moverse, a hacer un tema más de inversión, ver cómo pueden, ¿cierto?, apoyar a la reactivación económica. Entonces yo creo que por ahí al menos esas son las dos prioridades que debería centrarse. Es larguísimo hasta esperar, o sea, el debate hasta la elección del 15 de octubre tenemos 54 días, entonces puede pasar un montón de cosas y veamos, ¿no?, cómo van analizando estos temas económicos los dos candidatos. Muchas gracias por la entrevista, Verónica. Un placer. No, gracias a ti, Kimberly, y a las órdenes siempre. Que tengas una muy buena tarde. Gracias.